horas y ya estamos en contacto con el capitán de fragata Jorge Sáenz. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Mario. Qué gusto estar otra vez con ustedes y con la audiencia. Sí, para mí también es un gusto, porque la verdad es que la vez pasada el caudal de información, la calidad de esa información y lo que desenmascaraba la información que usted nos daba, realmente creo que fue extraordinaria. Y que la verdad que yo recomendaría que se vuelva a escuchar, y que en todo caso, si usted lo tiene, que yo no tengo sus libros, si usted lo tiene escrito, hasta recomendaría sus libros, porque me parece que echan luz sobre una etapa en la cual las versiones, que dicen siempre que lo primero que muere en la guerra es la verdad, las versiones sí, tal cual. las versiones son múltiples, y usted nos ha dado una muy fundada, muy documentada, así que yo recomiendo o que escuchen aquel reportaje o que compren sus libros. Yo le quiero lógicamente que lo queremos escuchar a usted, y usted en aquella oportunidad nos dijo que usted había vivido la guerra online, es decir, que usted había vivido, podríamos decirlo, minuto a minuto aquella guerra. Me encantaría que nos dijera ese 1 de abril de 1982, que sería exactamente 40 años atrás de este momento que estamos viviendo nosotros, cómo y donde todos los civiles ignorábamos absolutamente qué es lo que iba a ocurrir al día siguiente. ¿Cómo lo estaba viviendo usted? ¿Qué sabía usted? ¿Y qué perspectivas veía usted en aquella información o aquella decisión de la que usted ya tenía conocimiento? A mi nivel no había ninguna información, ni prevención, ni indicio de que iba a ocurrir lo que ocurrió el 2 de abril, en absoluto, excepto, por supuesto, y bajo el más estricto secreto, bastante vulnerado de alguna manera, que iban a participar en la operación. Esto es lo que se llama técnicamente Fuerza de Tarea Anfibia. Uh-huh. Esto es los buques y la tropa. La tropa se llama en este caso Fuerza de Desembarco, que integra la Fuerza de Tarea Anfibia. Por supuesto, esto se manejaba en Puerto Belgrano, con una pequeña participación del ejército de una sección, con un coronel, el coronel Sayendín, pero todos los que estábamos viviendo la rutina naval de nuestra tarea, estábamos absolutamente, sobre todo a mi nivel, por eso digo, ajá, sin conocimiento del tema, de manera que para mí fue una gran sorpresa, como para todo el mundo, y digo el mundo realmente, porque era claro, tocarle la cola al Reino Unido, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo recibí la noticia y como todo argentino me sentí muy orgulloso en ese momento, pero inmediatamente tremendamente preocupado, porque digo, caramba, los ingleses van a reaccionar como siempre históricamente reaccionaron, posiblemente vayamos a una guerra, y me quedé muy, muy preocupado. O sea que ya tuvo conciencia de que a partir del momento en que se entera de que se recuperan las Malvinas, de que había una respuesta del Reino Unido, de los ingleses, que estos no se iban a quedar cruzados de brazos charlando en Naciones Unidas acerca de qué es lo que íbamos a hacer, sino que ellos iban a venir militarmente a recuperar las Malvinas. Tanto es así que Inglaterra, por la parte relacionada con Naciones Unidas, ya el día anterior dijo que tenía al Consejo de Seguridad, expresó que tenía información de un inminente desembarco en las Islas Malvinas y atendía al Consejo de Seguridad para que intervenga. Eso fue el primero, el día de hoy, ajá, hace 40 años. Es un tema interesante porque ellos tenían absolutamente, manejaban la situación a través de la inteligencia y considerando que ellos mismos habían hecho y producido los acontecimientos que desembarcarían el día siguiente con el desembarco en las islas, ¿no? Es más que en las islas, en Puerto Stanley concretamente. Claro. De modo que a los pocos días, yo en ese momento estaba convaleciente en una intervención quirúrgica, de modo que estaba en mi domicilio, y a los pocos días me llamó un almirante diciendo si podía ir al edificio Libertad, dada mi situación de convalecencia, era una operación quirúrgica, ¿no?
Si podía ir al edificio Libertad a cubrir la guardia, una guardia de 24 horas cada 48 horas, para llevar la situación tierra en el Estado Mayor, en operaciones del Estado Mayor. Por supuesto le dije que sí, y a los 3 o 4 días llegué a la sala de situación tierra, había al lado la situación mar y los... Jorge, ¿está allí? Sí, estoy acá. Bien, nos estaba diciendo que estaba asumiendo, digamos, en la sala de situación lo que estaba ocurriendo en tierra, en el mar, y ahí nos quedamos. Sí, efectivamente. Bueno, el tema es y es interesante una secuencia, ¿no? Porque, a ver, el día 2 de abril se produce el desembarco, el día 4 de abril vuelan en una aeronave hasta Puerto Stanley, todavía en ese momento, el general Menéndez y sus ministros. Es decir, que estaba configurado todo como un hecho ya previsto, perfectamente planificado, en el sentido de que una vez desembarcados, se mandó 2 días después, el 4 de abril, al gobernador y sus ministros, y algo pasó, porque lo previsto era que a los 2 o 3 días se iba a conversar sobre la entrega de la soberanía por parte de Thatcher a la Argentina, pero eso no sucedió. Hubo un quiebre entonces entre el 4 de abril y el 8 de abril, porque ya el 8 de abril fue enviado el batallón 5 de Infantería de Marina, que estaba en Río Grande y por lo tanto adaptado, por supuesto, al ambiente frío de la zona. Entonces algo pasó, digo, porque de ese engaño que hablamos la vez pasada, que produjo el desembarco, evidentemente el presidente, el Estado Mayor, quienes actuaban a nivel gobierno militar, dijeron, bueno, esto va en serio, es decir, vienen los ingleses. Tanto es así que antes, el 2 de abril zarparon de Gibraltar 6 buques de guerra hacia el sur, y antes del 2 de abril zarpó un submarino nuclear. Esos eran indicios de toda la trama que llevó a la guerra. Y volviendo a la sala de la situación, a mí me llamó poderosamente la atención los medios que había allí, en el sentido de tener cartas actualizadas, inglesas, de una escala tan grande que no solamente aparecían las alambradas, las escasas alambradas que había en la isla, sino también las tranqueras. Eran realmente cartas muy buenas, británicas por supuesto, y además una profusa información sobre las fuerzas enemigas, en este caso es decir, Inglaterra, en cuanto a su poder naval, en cuanto a los detalles de los aviones y demás. Bueno, todo estaba tranquilo, eran bastante aburridas las primeras guardias, hasta el día del ataque inglés, que fue el día 1 de mayo, que comenzó con un bombardeo que tiene un hecho histórico. Nunca, jamás en la historia de la aviación militar se hizo un bombardeo a tan larga distancia. Esto es Isla Asunción, Malvinas, en vuelo ida y vuelta sin sin aterrizajes para abastecerse, dado que utilizaron los ingleses aviones tanque con combustible y se reabastecieron varias veces a la ida y varias veces a la vuelta. ¿Efectos de qué? ¿Qué distancia tiene de Malvinas hasta la isla Concepción? Algo así como 20.000 kilómetros, amigo. Pero no estoy seguro de esa distancia, no lo sé. Sí. Pero son, por supuesto, varios miles de kilómetros. Bueno, un avión Vulcan, un aislado avión Vulcan bombardeó, solamente hubo un impacto de tantos intentos que tuvo después Inglaterra con la famosa RAF para bombardear la pista, hubo un solo impacto en toda la guerra, de una bomba de 1.000 libras, es decir, 500 kilos de explosivos, que es un disparate. Y ese fue el anuncio de la guerra. Fue realmente, yo no estaba ese día de guardia, pero fue realmente sensacional, diciendo, caramba, es la guerra. Sí. Un bombardeo de un solo avión, pero importante. Y simultáneamente, eso fue a las 4:20 de la mañana del día 2 de abril, 1 de mayo, y ese mismo día aparecieron en el horizonte varios buques de guerra que comenzaron a bombardear también la zona del aeropuerto. Se dice que ese era un intento de desembarco, pero no es así.
Cuando fueron llegando las primeras noticias y graficando todo esto, diariamente venían varios almirantes, entre ellos el almirante Anaya, uno tenía que exponer cuál era la situación, y la llevábamos prácticamente, no al minuto, pero sí con un atraso aproximadamente de 2 horas, que era lo que tardaba desde que llegaba el desencriptamiento del mensaje, porque estaban encriptados, claro, hasta la sala de situación. Y por eso digo, online realmente 2 horas no es nada en ese periodo, y todo fue muy bien hasta que comenzó el bombardeo ese, y al día siguiente el hundimiento, o mejor dicho, el envío de fuerzas navales importantes que zarpaban desde Asunción, que era el lugar de reabastecimiento, donde Estados Unidos le dio una ayuda importantísima. Una de las armas que dio, por ejemplo, ahora que en YouTube se ve prácticamente todas las novedades que ocurren en este momento en la guerra actual, sí, hay una ametralladora que se llama Phalanx, es antiaérea, y que uno la puede ver en YouTube, cómo le tiran, parece una manguera de luces que va en dirección del avión. Bueno, eso hace 40 años se lo dieron los estadounidenses, el gobierno americano, a los ingleses para que lo instalaran en los buques como medios antiaéreos. Eso no se improvisa, eso se hace de antes, por supuesto. claro. Bueno, el hecho es que las guardias eran muy tranquilas al principio hasta el día del desembarco, porque el desembarco decidió definitivamente que evidentemente los ingleses venían para apoderarse o reconquistar lo que habían perdido en su momento. El desembarco fue el 21 de mayo, mientras tanto, desde el 1 de mayo al 21 de mayo era una incertidumbre total, excepto los bombardeos de ablandamiento a las posiciones nuestras, y realmente era muy lamentable. Estuve de guardia, por ejemplo, como caso importante, el día 2 de mayo, cuando fui informado de que no estaba en el radar el crucero Belgrano, y que había sido torpedeado, porque informó el Belgrano que fue torpedeado, tuvo tiempo para hacerlo, además estaban los buques escolta. Claro. Bueno, con todo lo que sufrieron toda esa tripulación y el desastre que fue para nuestra marina el hundimiento del Belgrano. Eso fue el 2 de mayo. También hubo algunas novedades en cuanto a pérdida de aviones, porque nuestros aviones que salían del continente, la mayoría de la Fuerza Aérea, los aviones Mirage, no tenían reabastecimiento aéreo, que es fundamental, porque los aviones tienen su límite de vuelo y podían estar en zona de ataque más o menos 10 minutos y después tenían que retirarse. Los misiles que proveyó Estados Unidos a la aviación, a la RAF y a la Marina con los Sea Harrier, los misiles Sidewinder, eran prácticamente perfectos, un lanzamiento, un abatimiento seguro, y comenzaron a abatir nuestros aviones, que además estaban afectados por el poco tiempo en la zona de combate. Por otra parte, fueron elegidos los buques de batalla como blancos, lo cual es un error táctico, porque lo que afecta a la guerra y el resultado de la guerra es la logística. Cuando, por ejemplo, ahora los rusos están atacando la logística de los ucranianos, y bueno, nuestra aviación no atacaba los buques con tropas o con abastecimiento. Por eso el golpe del Atlantic Conveyor, que ese día tuve de guardia también, fue un éxito fenomenal, porque realmente era un buque muy importante con abastecimienos. Claro. Ahora, para mí era, y eso es personal, como un juego de guerra real, online o en tiempo real, porque veía los movimientos, los errores ingleses y los errores argentinos, que eran mayúsculos. Por ejemplo, cuando llegaron las noticias de la instalación de las unidades, la puesta en posición de nuestras unidades, que una vez desenmascarado que era toda una trampa para la Argentina, que desembarque y todo lo que pasó, el Estado Mayor
constituido por el general Menéndez a la cabeza del general Joffre, se equivocaron en la designación de las unidades para la defensa de todavía Puerto Stanley. ¿Por qué? Porque el Estado Mayor apreciaba que el desembarco inglés se iba a hacer directamente sobre el aeropuerto y sobre el pueblo, sobre Stanley. Hubo ahí una discusión, en particular con el asesor de Infantería Marina, un capitán de navío, capitán Moeremans, que le dijo, señor, no se desembarca en el objetivo, se desembarca lejos y luego se aproximan, porque los desembarcos en el objetivo son muy costosos. Claro. El último desembarco que se hizo sobre el blanco, sobre el objetivo, fue en Incheon, en Corea, en 1950. Es por eso que no acataron esa observación, ese consejo. El Estado Mayor en Malvinas decidió poner a las unidades principales en el aeropuerto, entre ellos el Regimiento 25, que era el mejor regimiento que tenía el ejército, y todas las unidades rodeando el aeropuerto. Y de reserva puso al Regimiento 7 y el Batallón 5 de Infantería Marina, que luego, al desembarcar a las espaldas, en la fecha que dije recién, resulta que teníamos el dispositivo al revés, y la mayoría de las unidades estaban atrás, no adelante, como correspondería para una defensa. Ese fue un error garrafal en el planeamiento, donde hubo muchas improvisaciones, porque cuando las fuerzas desembarcaron, sabían y conocían que tenían que mantenerse por no más de 15 días, porque todo se iba a arreglar diplomáticamente de acuerdo con la trampa anglo-norteamericana. Al no suceder, hubo un desconcierto fenomenal, improvisaciones de todo tipo, y además la falta de llegada de buques logísticos a Puerto Stanley, dado que había ya en la zona torpederos nucleares ingleses, claro, como quedó demostrado con el Belgrano. De manera que elementos fundamentales, tales como camiones, material pesado, porque, caramba, los proyectiles de artillería son muy pesados, pueden llegar a pesar toneladas, y eso había que llevarlo ¿con qué vehículos? Con los que incautaron en las islas, camionetas comunes. Claro, que no estaban preparadas. Y no estaban preparados. Bueno, todo eso afectó muchísimo, hasta tal punto que hubo unidades de ejército que no tenían equipos de comunicaciones, que iban a llegar después en los buques logísticos que nunca llegaron. Por ejemplo, el caso de Darwin, no tenían elementos de comunicaciones en una defensa que tenía aproximadamente 2 kilómetros o un poquito más. No se podían comunicar. Qué bárbaro. Y además tampoco tenían palas, elementos para cavar posiciones y demás, y tuvieron que hacerlo con elementos de comer, es decir, con cucharas, tenedores. Con cucharas, con cuchillos, es increíble. Sí, increíble. Sí. Pero fue así. Bueno, mientras tanto iba progresando la guerra y llegó un momento en que las fuerzas inglesas llegaron muy cerca de Puerto Argentino, ya en este caso, y vino el almirante a preguntarme cómo estaba la cosa. Y le dije, mire señor, le daba la espalda, miraba el cuadro que estaba tapado con una cortina, no era para todo lo que se veía ahí, naturalmente, y le dije, mire señor, por lo que yo sé profesionalmente, el ataque inglés es un récord mundial de velocidad. Y creo que a este paso en 2 días toman Puerto Argentino. Y era tal la irrealidad, la mentalidad que había en ese momento, que el almirante se enojó, me relevó de la guardia porque había dicho semejante cosa, que cómo me atrevía. Y yo me sentí sorprendido, ¿no? Porque yo digo, no sé qué pensamiento podía tener este señor, dado que me dijo algo que era profesionalmente comprobable, tal así que a los 2 días cayó Puerto Argentino. Claro. Estamos hablando del 12 de junio, que fue mi última guardia. De modo que todos vivimos una especie de sensación entre optimista, pesimista y quizás irreal, como este caso particular, ¿verdad? ¿Y a qué se...? O sea que nosotros... lógicamente que la guerra se determina por una enorme cantidad de factores,
Pero la vez pasada escuchaba de boca del general MacArthur que él decía que en última instancia él había aprendido después de tantos combates que lo determinante era la voluntad de ganar, decía él, ¿no? Pero yo creo que, lógicamente, que es apenas un aspecto. La voluntad Ahora, al respecto, sí, MacArthur no solamente dijo eso, sino que además hay dos cosas interesantes, bueno, de tantas cosas de MacArthur, que fue un gran general, ¿no? Y es el creador del Japón moderno. Claro. Porque se lo despidieron con mucho aprecio a MacArthur después. El tema es que dijo que de un informe de inteligencia, solo el 5% es válido. El tema es, para el general, determinar cuál es el 5%. Y la otra frase de MacArthur era que no había que hacer una guerra si no se está dispuesto a ganarla, que coincide, Mario, más o menos con sus palabras, ¿no? Claro. ¿Y acá tenían una decisión, una determinación de ganar la guerra o había muchas dudas? Absolutamente no, porque nunca se pensó en la guerra. Se pensó que se iba a recibir la soberanía en forma pacífica, tal vez así que fue designado o relevado el embajador en Inglaterra, Ortiz de Rosas, fue delegado por un militar, por un marino que había sido agregado naval, el almirante Luqueta, que era gobernador de Santa Fe, de acuerdo con lo previsto supuestamente con Estados Unidos en particular, ¿no? Que se iba a entregar la soberanía después del desembarco, y que por eso tenía que ser incruento para no despertar el amor propio británico. Claro. Ahora, entonces, hay algo que dentro de la doctrina militar, y eso lo sé muy bien, por cierto, que se llama operaciones de velo y engaño, es decir, disimular una operación y engañar, no solamente políticamente, que está a nivel político, porque la guerra es un acto político fundamentalmente, y luego militar. Entonces, se llaman operaciones de velo y engaño. Toda la guerra es mentira. Mentir, engañar. Ir por acá, pero el ataque viene por el otro lado, lo que llaman la estrategia indirecta de un inglés, Littleheart, famoso, que es lo que estudian los ingleses y lo practican todos los días, me parece a mí, ¿no? Sí. Que es el engaño, ¿no? Y bueno, eso fue lo que viví en ese momento y realmente quedé muy mal, ¿no? Porque como nunca estuve de acuerdo con la guerra, cada hecho me ponía muy triste, ¿no? Sí, claramente. Ahora, la Argentina tuvo en aquel entonces, no podría precisar, tendría que revisar los libros, la cronología de los hechos y no lo tengo ahora con mucha precisión, pero es como que el mundo se le había dado vuelta. Los países que habían sido casi enemigos, como eran los países de la Unión Soviética, Cuba en aquel momento, de pronto se volvían como amigos, y los que habían sido amigos se volvían como enemigos. Recuerdo el viaje de Costa Méndez a La Habana, Cuba, a entrevistarse con Fidel Castro. ¿Con qué idea hacían esas cosas en aquel momento? Bueno, eso es doctrinario dentro de la diplomacia y además, como está pasando ahora en el hecho actual, ¿no? ¿Verdad? El mundo se vuelca contra el agresor, es decir, Rusia en este momento. Pero hay otros que no, que lo apoyan. Y Nicanor Costa Méndez fue efectivamente a Cuba, pero ¿para qué? ¿En qué podía influir Cuba en este tema? Hablamos de Malvinas, ¿no? Sí, sí. Nada que ver. En todo caso, ¿por qué no íbamos a Perú, que era un país aliado realmente, y lo fue? Sí, claro. A nosotros Cuba no nos ayudó en nada, pero sí Perú, que hasta puso aviones y los pintaba con los colores argentinos. Lo mismo que Ecuador, que nos dio munición antiaérea, pero en cantidades industriales, por supuesto, ¿no? De modo que hay cosas que no se entienden, ¿no? Como el viaje ese de Costa Méndez, ¿para qué? O sea que fue toda una improvisación diplomática, política, militar, fue todo improvisado eso. Bueno, la Argentina no se caracteriza por planear, ¿no? La vez pasada, cuando hace un año tuvimos esa grata entrevista para mí, manifesté que la Argentina no tiene planes a mediano y largo plazo. Un año después tampoco los tiene, ni los tendrá, como va la cosa.
De manera que no tenemos experiencia diplomática de ninguna manera y tampoco tenemos experiencia militar. Claro. La experiencia militar que tenemos en el siglo XX fue esa guerra de 45 días, pero no aprendimos la posguerra, porque después de la posguerra todavía, ya en aquel entonces no había una acción conjunta de las Fuerzas Armadas, y luego de 40 años tampoco tenemos, si bien existe una escuela de guerra conjunta, no tenemos doctrina militar conjunta. Claro. Es decir, se encuentra un marino con un coronel del ejército, jefe de brigada, y no hablan el mismo idioma. Es inconcebible. Entonces, parece ser que nuestras experiencias no sirven, no se sacan conclusiones como sí sacaron los ingleses. Y tanto es así que la guerra prosiguió por otros medios, que es el medio diplomático y político, y es por eso que destruyeron a las Fuerzas Armadas en forma indirecta, a través de los gobiernos a partir de Alfonsín, con exigencias que aún siguen cumpliéndose. Sí, sí. No es una voluntad política argentina destruir a las Fuerzas Armadas, es una consecuencia de todo lo que pasó en la guerra y las circunstancias políticas. Por ejemplo, voy a contar un episodio que no se conoce, es otra primicia, Mario. Bueno, excelente. Sí. A partir de Alfonsín hubo una disminución. Antes era el presupuesto de las Fuerzas Armadas del 3.5 del Producto Bruto, actualmente 0.7. Por 5 hemos dividido el presupuesto. Sí, nada, es decir, se pagan los sueldos prácticamente. Pero bueno, en aquella época era tan bajo el presupuesto, a partir del gobierno de Alfonsín, que no había dinero para pagar, por ejemplo, la luz de las bases. Yo estuve una vez en comisión en un regimiento, creo que se llama 22 o algo así, no importa el número, en San Juan, y a la noche no tenían luz. Estuve en la base de baterías de Infantería de Marina en Puerto Belgrano, no tenían luz. Y en Mar del Plata tampoco había luz, porque no podían pagar la luz, tanto en el gobierno de Alfonsín como el de Menem. Bueno, los submarinos son, y ahora viene un tema delicado, ¿no? Los submarinos son conceptualmente, doctrinariamente, armas estratégicas, porque producen daños tremendos en el enemigo, ya sea en su logística como en sus buques de batalla. Claro. Considerando un arma estratégica, son armas muy delicadas, que tienen un mantenimiento también delicado. Y podemos ver, ¿un submarino qué es? Bueno, es un balón de rugby que tiene 2 agujeros para entrar y para salir. Y en ese balón de rugby, que es un submarino, hay, por ejemplo, 40, 50 tripulantes haciendo la tarea diaria que respiran y largan vapor de agua. Sí. Entonces, y ese vapor de agua queda a bordo. Y entonces, los circuitos electrónicos impresos se oxidan, tienen verdín, y se perjudican. En consecuencia, el submarino tiene que tener aire acondicionado 24 horas por día. Claro. En la base naval Mar del Plata, nuestros submarinos no tenían aire acondicionado 24 horas por día por el simple hecho de que la base decía no tengo plata para pagar la luz. Es inconcebible esto. Entonces cortaron el aire acondicionado. Bueno, y al cortar el aire acondicionado había humedad, y la humedad ya sabemos que producen los circuitos electrónicos. Y es por eso que el submarino San Luis, el único operativo en ese momento de lo que teníamos, siendo un arma estratégica, salió a su campaña, después del desembarco, por supuesto, y habiendo en zona submarinos nucleares, con el equipo de lanzamiento de torpedos averiado. El equipo director de tiro, se llama así, que era de una firma holandesa que lo fabricó, era muy bueno, pero tenía que funcionar bien. Y no funcionaba bien porque estaba con problemas de mantenimiento. Y ahora voy, ¿qué pasó? En octubre del 81, el submarino San Luis tuvo una recorrida general de todo lo electrónico y encontraron en la central de tiro que tenía verdín. De ahí surge la información.
Un compañero mío hizo la inspección y me lo dijo. Claro. Yo no podía creer eso de la luz, ¿no? Sí, sí. Pero así fue. Bueno, el hecho es que arman todo, rearman todo, es decir, hacen una recorrida, todo bien, concretan todo, y la central de tiro le envía señales a los torpedos, puede mandar 4 torpedos a 4 blancos diferentes. El torpedo es alemán, SST-4, filo guiados, es decir, eran infalibles. Y la alimentación no es un problema técnico, lo voy a contar, sino muy sencillo. Es técnico, pero en forma sencilla. La central de tiro le envía señales al torpedo por trifásica. La trifásica, la que usan los ascensores en los edificios y demás. Sí, sí. Que tiene 3 contactos, RST. Resulta que conectan todo eso, salen a campaña, le daba todo bien, pero cuando estaban en campaña lanzan los torpedos, 4 torpedos, 2 a 2 destructores ingleses y en otra oportunidad otras 2, y en todos los casos la central dio señal de cable cortado. Eso quiere decir, se acabó, no funciona. Ahora, ¿por qué cable cortado? Bueno, después de la guerra estaba almorzando con este compañero ingeniero que me contaba las cosas y me dice, mira, cuando vino el submarino San Luis, regresó a Puerto Belgrano, le pasaron la inspección a ver qué pasaba, porque no le daba nada. La central de tiro trabajaba solamente en emergencia, que puede disparar uno solo y manualmente, y a ver qué pasa. Claro. Bueno, pasaron la inspección y resulta que el RST, la trifásica, estaba mal, la polaridad, mal conectada. Entonces, le digo a mi compañero, pero escúchame, ¿me estás hablando de sabotaje? No, te estoy hablando de hechos. Habla con fulano de tal, otro ingeniero, que fue el que le pasó la inspección. Me comuniqué con él. ¿Qué había pasado? En el año 81, en octubre, este ingeniero me comentó que hicieron la recorrida que acabo de mencionar y de acuerdo con el manual alemán en inglés, conectaron la polaridad mal porque el manual estaba equivocado. Es decir, en vez de RCT se conectó TRS, una cosa así. Qué bárbaro. Y por eso no funcionaron los torpedos. Este capitán, en el mes de octubre, falleció el capitán Conrad, es el capitán Conrad, fue en comisión a Perú, porque Perú tenía los mismos submarinos con los mismos torpedos, averiguar qué problemas habían tenido ellos y si lo tuvieron alguna vez. Y dijo, sí, el problema del RCT cambiado. Sí, eso fue hace 4 años, ya lo arreglamos, anda todo muy bien. La guerra también se surte de detalles, Mario. Claro, sí, la diosa fortuna, pero también la precaución, la previsión, la concentración en lo que hay que hacer, ¿no? Claro, y además, yo fui por ejemplo, segundo comandante de la compañía antitanque, teníamos misiles antitanques, nunca largamos un misil. ¿Cómo nunca largamos? No, nunca. Hacíamos simulación, pero nunca largamos uno. ¿Por qué? Porque lanzar un misil Bantam sueco contra un blanco, en este caso artificial, porque no era un tanque naturalmente, claro, era el valor de un Fiat 600 0 kilómetros. Y sí, pero si no lo pone en práctica, ¿cómo se sabe cómo funciona? Claro, entonces, en conclusión, de todo esto que relato, la falta de luz, la falta de aire acondicionado, el manual cambiado, que si hubieran tirado un torpedo se daban cuenta antes, por supuesto. Lógico. O los infantes de marina, si hubiéramos tirado un misil, ¿anda o no anda? Bueno, en conclusión, una fuerza armada cuesta, en primer lugar. Segundo, ¿qué medios tienen? Bueno, de acuerdo con las necesidades del probable enemigo. Así es. Bien, ¿y qué hay que hacer? Y entrenarse. Las Fuerzas Armadas Argentinas en 1982 eran fuerzas de entrenamiento, no de defensa. Y esto es clave.
nosotros hacíamos entrenamiento. Si nos dan el material sabemos usarlo, pero no lo teníamos, o lo teníamos mal mantenido. Claro. Y hoy, entonces, hoy es todo mucho peor, además. Bueno, ahora no existimos, o no existen, yo estoy retirado, ¿no? Pero sí. No existen las Fuerzas Armadas, y si le compran camiones, o le compran, no sé qué le compran, o el avión tanto, son todos aviones de transporte, la Marina en vez de comprar buques de batalla compra patrulleros para vigilar la pesca, y no, claro que no funcionamos. O sea y mucho más con la situación política internacional, porque nos peleamos con todo el mundo. La fragilidad que tenemos es total, como territorio es total, digamos. Sí, y ahora parece ser que está de moda los mapuches que quieren hacer la nación mapuche, que abarca parte de la Patagonia chilena, parte de la Patagonia argentina, cuya central mapuche política internacional queda en Inglaterra. Claro. ¿Eso es casualidad, Mario, vio? No, claro, eso es... Bueno, y además tenemos una declaración de una funcionaria chilena que apoya a la nación mapuche. Y la Argentina, como política interna, ya lo sabemos, no sanciona a los mapuches que hacen barbaridades allá en el sur, ¿no? Sí, nosotros estamos en un estado muy propicio para la disgregación nacional, cosa que no ocurre porque vaya a saber. Bueno, milagro, Mario, ¿no? usted se adelantó lo que iba a decir, efectivamente, coincidimos. Vamos a la disgregación nacional porque si la nación mapuche se concreta con apoyo argentino-chileno, los mapuches van a tener una nación y varios años después van a decir, nos afiliamos o nos asociamos con Chile y ganaron la Patagonia en forma indirecta a Chile. Sí, creo que la falta de visión geopolítica de nuestra dirigencia es total y de la misma manera que no tener fuerzas armadas, lógicamente unas fuerzas armadas profesionales, democráticas, pero realmente no existe un país sin su defensa. Le quiero preguntar, lógicamente que estamos observando durante estos días, creo que ya van 45 días, ¿no?, de la guerra en Ucrania. Sí. La invasión de Rusia a Ucrania. Independientemente, no me quiero meter en el tema concreto de esa guerra, que por otra parte nos llegan informaciones muy contradictorias y la verdad que no es momento de analizar aquello. ¿Usted ve que eso, cómo puede repercutir en la Argentina? Porque uno u otro resultado, porque podría existir uno u otro resultado, va a impactar a nivel internacional. ¿Usted qué está viendo de esa guerra que pueda repercutir sobre... ¿Ahora me está escuchando, Jorge? Sí, Mario, estamos en la época de las comunicaciones. Pero parece que en la Argentina tenemos dificultades increíbles. Yo le preguntaba porque, lógicamente, que esto va a modificar la situación internacional. De hecho, estoy viendo diplomáticamente, por ejemplo, que los Estados Unidos hacia América Latina están teniendo un comportamiento un poco cambiado. Por ejemplo, el presidente Joe Biden envió una delegación muy cercana a él para hablar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y acá la semana pasada vimos una foto donde la vicepresidenta de la Argentina está con el embajador de los Estados Unidos. ¿Usted ve que la situación de guerra en Europa puede repercutir sobre nosotros y en todo caso, si repercute, puede ser favorable o desfavorable o neutra? ¿Cómo lo ve? Absolutamente va a repercutir. Acá hay un tema, por supuesto hay diversos enfoques. Vamos al estratégico mundial. Sí. ¿No? Nuestro país, a través de la visita del señor presidente a Rusia y a China, definió que quiere que la Argentina sea la puerta de ingreso de Rusia a Hispanoamérica. Sí. Eso es tremendo. Decían que los norteamericanos muy en serio no lo toman, Alberto Fernández. Por supuesto, pero lo dijo y es el presidente de la nación. Que no lo toman en serio es otra historia, ¿verdad? Bueno, y entonces eso ya define algo, define una política exterior que puede ser muy delicada a futuro para la Argentina, a no ser que cambie. Pero los Estados Unidos, en todos sus estudios de inteligencia y de estrategia, hablan de que la Argentina es un país políticamente no confiable y pendular.
Y bueno, efectivamente es así. Nosotros tuvimos, en fin, no vamos a recopilar toda la historia del siglo XX con respecto a que éramos afines al tercer mundo, después tuvimos relaciones carnales con Estados Unidos, ahora estamos con Rusia. Bueno, desde el punto de vista de política internacional, donde están moviéndose ahora en el gran juego de ajedrez estratégico las piezas, sí, nosotros nuevamente nos estamos equivocando porque no tenemos nada que ver con Rusia. Eso es evidente. No hablo de política, hablo de situaciones, ¿no es cierto? Económicas y demás. ¿Qué negocio tenemos con Rusia nosotros? Bueno, el hecho que va a afectar, puede ser, sí, por supuesto que va a afectar, pero felizmente la Argentina es autónoma en muchos aspectos, sobre todo en materia de alimentación, siguiendo una buena política. Tenemos petróleo, a pesar de todo. No tenemos gas, pero estamos con el gas americano, ya sea de Bolivia o quien sea. Sí. Tenemos posibilidad de supervivencia. Lo que sucede es que hay una gran incertidumbre porque Rusia tiene colmillos nucleares y Estados Unidos también, y de vez en cuando se pasan el aviso, te recuerdo que yo tengo tantos misiles, ¿no? Y además la actitud de Rusia en cuanto al ataque que está haciendo sobre esa nación depende de las conversaciones. Cuando las conversaciones empiezan a fallar, Rusia ataca. Sí. Cuando las conversaciones dan la expectativa de paz, Rusia frena su ataque. Es notable y sintomático. Además hay algo muy delicado interno porque los ucranianos y los rusos son parientes, primos hermanos, y hay familiares y hay historias conjuntas en este momento en discusión, porque parecería ser que lo que está buscando Putin es una especie de genocidio de aquellos que empiezan al revés. Sí. Es decir, que están en contra de Rusia, ¿no? Como Kiev, por ejemplo. Sí, sí. Con su presidente, etcétera. El tema es muy complicado, nada es simple a nivel internacional. Ahora, en cuanto a los problemas que pueden tener los países en este momento que están en Europa o países asiáticos y demás, y evidentemente estamos hablando de un monstruo como Rusia, con una nación mucho más pequeña, heroica a mi juicio, que puede afectar, porque toda guerra afecta. Claro. Aunque y no sobre sabemos. todo porque esto paraliza el camino de la seda de China, que pasa casualmente por la zona de combate. De modo que el tema es muy complicado. Yo creo que acá va a terminar en esto con un arreglo pacífico, es decir, se va a llevar a la paz, porque una guerra nuclear es el fin de la humanidad. Eso lo saben todos los militares. Sí, lo sabemos todos eso. Por supuesto. Entonces eso es utópico prácticamente o un suicidio colectivo. Ahora, en Rusia no puede seguir arriesgándose porque ya le está costando muchísimo desde el punto de vista del boicot lo que está haciendo y tiene que paralizarse. Y en cuanto a Latinoamérica, el futuro de Latinoamérica depende de la Antártida, en particular de la Argentina. Es por eso que hay tanto interés en hacer puertos de la futura logística antártica. En este momento hay un proyecto en Río Grande, Tierra del Fuego. Vino acá un general el año pasado diciendo que tenían interés en poner un puerto en Ushuaia. Ahora el Ministerio de Defensa decide incrementar los efectivos en Tierra del Fuego. Es decir, está sonando mucho eso, pero no pasa por lo militar. Pasa por la logística del continente antártico, que es el próximo objetivo mundial. Así es. ¿Cómo? Donde tiene intereses Rusia. Rusia ya en 1820 estaba explorando a nombre del emperador Bellinghausen, que era un alemán, von Bellinghausen. Hay un mar de Bellinghausen y las tierras de Alejandro I. Eso lo hizo en 1820. Bueno, ahora estamos en este año, ¿verdad? Sí. Han pasado unos siglos. Y el interés sigue, por supuesto. ¿Qué hay en ese monstruo del continente que no le puede interesar a ningún país? Bueno, ahí hay agua, debe haber claro, hasta energía. hielo, por supuesto. Sí, claro. Es el gran reservorio de agua. Ahora, son muchas las potencias que tienen intereses sobre la Antártida. Esto también indica que difícilmente el Reino Unido vaya en algún momento a
entregarnos las Malvinas por, digamos, por desinterés, porque el interés va a quedar de aquí a los próximos 1000 años, van a seguir teniendo interés. Totalmente. ¿Y cómo se revertiría un día? ¿Usted cree que podría ocurrir algo como, por ejemplo, bueno, China, en un momento China creció económicamente, creció tecnológicamente, también en el campo militar, y en un momento resolvieron el tema de Hong Kong? Si Argentina creciera, ¿existirían mejores condiciones para una acción diplomática eficiente? No, no, porque no creo que crezca, simplemente por eso. Ajá. Va más allá el tema, ¿no? Porque Sí. no podemos crecer en las condiciones actuales. Tenemos un problema de tipo cultural, ético, tremendo. Sí. Nosotros en esas condiciones no podemos crecer. Nosotros no tenemos un problema económico, tenemos un problema educativo y cultural. Mm. Las naciones lo primero que tienen es una línea de conducta, tanto exterior como interior, y así crecen. ¿Cómo creció Corea del Sur, por ejemplo? Sí. ¿Cómo crecieron Alemania, que estaba totalmente destruida? ¿Cómo creció Japón? Por un problema cultural. Sí, y algunas... Nosotros no estamos en condiciones de crecer mientras se produzca lo que ahora está pasando en la avenida 9 de Julio. Sí, desde luego. Nosotros estamos en plena etapa de decadencia. Exactamente. Que En consecuencia estamos en decadencia. No podemos pretender crecer en decadencia. Tenemos que reaccionar, que es distinto, y decir, bueno, ¿qué queremos de la Argentina? Y vuelvo al punto anterior de hace un año cuando le comentaba que tenemos que planificar a mediano y largo plazo diciendo, vamos a hacer esto, queremos hacer esto, pero nosotros no sabemos ni lo que queremos. Sí, Argentina no fija objetivos, no tiene Claro. un horizonte de mediano plazo, nada. Exacto. ¿Cómo es posible que un país, por ejemplo, insisto, no estoy haciendo críticas de tipo político, sino hechos? ¿Cómo Sí. es posible que un país no tenga dónde poner a los delincuentes? Porque no hay lugar. Es más, lo sacó. Por la causa que sea, lo sacó. ¿Cómo podemos crecer un país donde una persona que delinque tiene un sueldo? ¿Cómo puede crecer un país donde los habitantes de la periferia, como puede ser, no Uruguay, pero sí Brasil, Bolivia y Paraguay, haya gente que tiene documentación argentina para en ocasión de las elecciones venir a votar, para lo cual le pagan? Sí, Y claro. después decimos que el FMI tal cosa. Es una incongruencia, es decir, algo pasa acá, estamos enfermos. Sí, Es inconcebible. Es indudable que la Argentina ha entrado en una situación de cierto caos, digamos, y no se entiende a sí misma como un cuerpo. Un país, lógicamente, está constituida por individuos, pero esos individuos constituimos una sociedad. La sociedad tiene reglas, tiene normas, tiene leyes, y en la Argentina es un país anómico, según decía el jurista Nino, ¿verdad? Es decir, la anomia es lo que prevalece, donde la falta de respeto por la Constitución, las leyes, las normas, las buenas conductas, los buenos procedimientos, todo eso brilla por su ausencia. Y efectivamente tiene un fundamento en la educación que también hace demasiadas décadas que está en decadencia. Casi como que habría que empezar de nuevo la Argentina. Bueno, sí, efectivamente. Corea empezó de nuevo, por ejemplo, creando un idioma, creando una cultura y creando un objetivo, ¿no? Hace unos años estuve en Kuala Lumpur, iba rumbo a Indonesia, a Bali, concretamente año 99, y dio la casualidad que me encontré esperando el avión de combinación de Buenos Aires a Kuala Lumpur. Él iba a Yakarta y yo iba a Bali. Bueno, era argentino, obviamente. Comenzamos a charlar, yo soy fulano tal, me dio su tarjeta, cualquier cosa que necesite y demás. Y cuando íbamos al avión le digo, qué monstruo que es este aeropuerto, el de Kuala Lumpur, ¿no? Y dije, se parece al Charles de Gaulle de París, le digo yo. No, me dice, es el más grande de Asia, en ese momento, ¿no? Entonces me detuve, digo, ¿cómo? Y me dice, este país decidió pasar al primer mundo en 10 años y lo está haciendo.
porque tienen planes perfectamente claros, definitivos y precisos, y lo está haciendo, y van a ser del primer mundo. De manera que, trayendo esto a este año y a este momento, se requiere voluntades, unión de voluntades. Así es. Que digan, bueno, andamos mal, ¿no es cierto? No, andamos mal. Bueno, pongámonos de acuerdo para llegar a tal lado. Y ahí hacer el camino. Nosotros no tenemos camino porque no tenemos acuerdos y porque no tenemos objetivos. Y eso duele mucho, mucho, Mario, mucho. Ni más ni menos, ni más ni menos. Y encima nos embarcamos en falsos conflictos, falsas contradicciones, problemas casi de naturaleza personal entre los dirigentes, grietas que nos hacen tanto daño sin ningún tipo de beneficio. La verdad es que vamos a ver el futuro de la Argentina con muchas dificultades si efectivamente Argentina no reconsidera la necesidad de clarificar sus objetivos, de planificar cómo alcanzarlos y de unirse en torno a esos objetivos, ¿no? La verdad que es muy difícil. Me queda el último minuto y desearía a usted que me hiciera la última reflexión. Mañana se cumplen 40 años de la recuperación de Malvinas. Me parece que es un hecho histórico de una trascendencia enorme y me gustaría que usted me diera su último pantallazo, digamos, como para el cierre de esta nota. Bueno, en realidad, Mario, usted lo ha dicho perfectamente, ¿verdad? Nuestra esperanza es de que haya mentes lúcidas que de pronto reconsideren lo que está pasando a nivel político, porque el problema, por supuesto, no lo vamos a resolver los que votamos, lo van a resolver nuestros representantes, pues, desde ya. Que nuestros representantes, en un momento determinado, se miren al espejo y digan, ¿a dónde vamos? ¿A dónde voy yo? Y si está bien lo que estoy haciendo. Es un problema de conciencia, Mario. Sí. Y tienen que darse cuenta de que así el sistema no funciona. Puede funcionar económicamente en lo personal, en fin, esas cosas que pasan. Pero este es el destino de mi país, de mis hijos, de mis nietos. No, no lo es, por supuesto. Desde luego que no. Bueno. Entonces lo que quisiera es que se miren al espejo. Todos, porque no solamente los políticos, ¿no? Sí, claro. Y que volvamos a poner a la patria por sobre las ambiciones individuales. Exacto, ¿no? ese es el tema. Bárbaro. Bueno, Jorge, para mí ha sido un placer. Lo volveremos a molestar dentro de no mucho tiempo. Le envío un fuerte abrazo, felicitaciones por todo lo que nos ha comentado y por su propia historia. Y me despido con un viva la patria. ¡Viva la patria, Mario! ¡Viva!